Esto me ocurrió en el año 96 en Punta Arenas, mientras cumplía con el servicio militar en la infantería de la Armada. Había terminado de realizar mi turno, que era desde la medianoche hasta las 2 de la madrugada, y me retiré a la carpa que compartía con otros 2 compañeros. Al acostarme no sentí frío, algo raro para el extremo sur de Chile. Me tapé hasta la cadera, puse mis manos entrelazadas bajo la nuca y cerré los ojos. Me costó un tiempo quedarme dormido y cuando por fin lo estaba logrando sentí que algo me sostenía los brazos empujándolos hacia atrás. Abrí los ojos sobresaltado y empecé a forcejear con una criatura que no medía más de 1 metro de altura, de cuerpo ancho, orejas grandes terminadas en puntas, ojos rojos, labios delgados y pequeños pero filosos dientes. Yo empujaba con mis brazos hacia arriba para zafar, pero el engendro parecía tener mucha más fuerza que yo. Recuerdo que sentí su respiración muy cerca de mi nariz y boca. Intenté gritar, pero no pude. Justo en ese momento me vino a la memoria que mi madre me había dicho que si alguna vez sentía mucho miedo en cualquier situación, debía rezar y así lo hice. De inmediato la criatura me soltó y salió corriendo. Miré a mis compañeros y ellos roncaban sin siquiera sospechar lo que había pasado. Nunca mencioné esta experiencia hasta el día de hoy. Desconozco qué fue lo que me atacó aquella noche. Soy un militar retirado y actualmente vivo en la zona norte de Iquique. En marzo de 2018 me dio un infarto y me trasladaron al nuevo Hospital Militar de Santiago, ya que tenía 3 arterias obstruidas. Cuando llegué al recinto me destinaron a la UCI. Me realizaron exámenes y dado que el día siguiente de mi hospitalización debía pasar a pabellón a las 8 de la mañana, me mantuve despierto sin poder dormir. Esa noche, alrededor de las 4 de la mañana, entró un médico a la UCI, abrió la mampara y se sentó a mi lado. Era un hombre de edad y me miraba a través de sus lentes medio caídos. Al sentarse, tomó mi mano y empezó a preguntarme diversas cosas sobre mi vida, todo en medio de la oscuridad de la noche. Recuerdo perfectamente la sensación de su mano, muy suave y cálida, que sostenía la mía mientras me conversaba con voz muy pausada y baja. Le conté quién era, mi nombre, en qué regimiento estaba, sobre mi familia, mis hijos, etc. Le expliqué que fumaba mucho y que en ese momento trabajaba como tramitador de aduanas, que estaba muy estresado y que me sentía muy mal, que me costaba mucho respirar. A su vez, él me contó que era el jefe de la UCI y que había llegado a buenas manos, que él me iba a salvar. Todo eso en el lapso de media hora. Luego se levantó lentamente y siguió recorriendo las salas. Al día siguiente me operaron y mis médicos me dijeron que regresara a control en 8 meses más. Cuando volví para mi chequeo, le propuse a mi señora que lleváramos de regalo unas cajas de alfajores para el médico que me atendió más su equipo, además del doctor que había conocido aquella noche en la UCI. Cuando llegamos al hospital, al entrar al lugar de mi consulta, lo primero que me encontré fue una enorme fotografía del médico de la víspera de mi operación. Ese es el médico que conocí antes de mi operación. Averigüemos dónde está para llevarle los alfajores. Luego de terminada la consulta, le pregunté al médico quién era el doctor del cuadro y le conté de su visita a la madrugada de mi cirugía. El doctor me miró perplejo. No podía creer lo que le estaba diciendo. Me explicó que aquel médico había muerto hace 2 años de un infarto, justamente en la UCI. Por lo que pude averiguar, no fui el primero en el hospital militar en ser visitado por él. En el año 2014 llegué a vivir a Talca, a la casa de mi hermana. Los primeros 5 meses estuve sin trabajo, así que ella me encargó que esperara a mi sobrino que llegaba del colegio alrededor de las 1:30 de la tarde. Yo lo recibía, él entraba con su mochila, conversábamos y así durante meses. Un día como cualquier otro, mi sobrino llegó y entramos a la casa conversando, lo normal de siempre.
A los 20 minutos aparece mi hermana y le comentó de inmediato que su hijo había llegado hacía poco. Ella me miró y me dijo, ¿pero cómo? Si acabo de pasarlo a buscar y está aquí conmigo. El niño efectivamente venía con ella. Nos miramos unos segundos. Yo estaba perplejo. Nunca supe a quién recibí en su lugar. Quizás hablé con su doppelganger. Lo que voy a relatar le ocurrió a una amiga. Ella había quedado de juntarse con una compañera en una esquina cercana para ir de copas a un local. Mientras esperaba a su compañera, a un par de metros ve la silueta de un hombre alto y de negro que la miraba fijamente. Como la amiga tardaba en llegar y la sombra seguía allí, empezó a inquietarse. La figura se fue acercando y mi amiga se asustó tanto que decidió tomar un colectivo y devolverse a su casa. Al subirse al vehículo, se dio cuenta de que aquella sombra aún seguía tras ella. En ese momento le pareció que no era un ser humano, sino una especie de entidad sobrenatural con apariencia humana. Con mucho miedo se puso a rezar, deseando llegar lo más pronto posible a su casa. Se bajó del colectivo y cuando ya estaba a 2 cuadras, descubrió que esa espectral sombra aún la seguía, así que corrió sin parar hasta su casa. Temprano al día siguiente, recibió una llamada telefónica en la que le comunicaban que su amiga, con la que se iba a juntar la noche anterior, había sido asesinada por su pareja a la misma hora en que ella era inexplicablemente seguida. Viví en una casa muy antigua, de más de 100 años, con muchos ventanales, techo alto y pasillos eternos en calle Licenciado Las Peñas, comuna de Ñuñoa. Cuando llegamos a vivir ahí nos dio mucho miedo el estilo de la casa, pero era lo que podíamos pagar en aquellos años. Nosotros la arreglamos, le pusimos flores y le dimos un toque más hogareño. Recuerdo que en una esquina de mi habitación había una mancha de aceite, supongo que era eso, negra que jamás pude quitar. Y cuando me paraba ahí me zumbaban los oídos y me sentía súper rara. Era una sensación desagradable. En esa misma casa, en la habitación de mi hijo, había un taca-taca y en las noches, cuando yo me quedaba con él, la pelota rodaba sola. Cansada de este ruido, una noche la saqué del juego y me dispuse a dormir. Grande fue mi sorpresa al escuchar nuevamente el sonido de la pelota. Me puse de pie, miré el taca-taca y la pelota seguía ahí. Me aterré, no entendía nada. Con el terremoto del 2010 esa casa quedó inhabitable, así que tuvimos que dejarla. Una noche nuestra antigua vecina me llama muy angustiada y me pide que por favor le dé el número de teléfono de los dueños, porque quería dar aviso de que se habían metido personas adentro y estaban haciendo una fiesta muy ruidosa y no dejaban dormir a nadie. Para empeorar la situación, sentía que estaban destrozando todo. Llegó Carabineros al lugar y en la casa no había absolutamente nadie, pero todas las noches sucedía lo mismo. Lo único que se pudo averiguar fue que en el pasado un hombre asesinó a su hija y a su esposa en esa casa, y que más tarde una persona que limpiaba el techo había caído y había muerto. Esa casa estaba realmente embrujada. En mi juventud, cuando tenía alrededor de 20 años, actualmente tengo 61, salía mucho a mochilear. La experiencia más paranormal que tuve en la vida fue en esa época. Recuerdo que me encontraba haciendo dedo a la salida de Villarrica. No recuerdo hacia dónde me dirigía, pero me paró una camioneta de trabajo como las que se ven en la feria, tipo Peugeot Partner. El conductor era muy amable. Hablamos alrededor de media hora, que fue el tiempo que estuve en su camioneta. De improviso me dice que me afirme porque nos íbamos a volcar. Sentí mucho miedo, ya que su cara se transformó un poco, así que decidí bajarme. Una vez abajo, la camioneta siguió su camino un par de metros y luego desapareció. No me explico qué pudo haber pasado realmente. Quizás dobló en un bosque, no lo sé, pero fue una experiencia aterradora.
Hace 12 años mi madre falleció. A raíz de este suceso entré en una depresión y estaba en un lugar muy oscuro de mi mente y de mi alma. Un día iba con mi esposa en un colectivo. Casi al llegar al paradero 16 de Vicuña Maquena había un accidente. Le comenté a mi mujer que había muerto alguien, un joven. Ella me miró extrañada preguntándome por qué decía eso. Luego supimos que efectivamente había fallecido un joven en ese lugar. Fui a ver a un psicólogo que me dijo que todo era producto de mi depresión, pero yo estaba sintiendo y viendo cosas como nunca antes. Recuerdo que días después del episodio del colectivo estaba parado en una esquina y vi a una persona que me miraba mucho. Le señalo esto a mi mujer y ella me dice que ahí no había nadie. Yo me asustaba mucho con estas situaciones y lloraba porque me sentía confundido. Empecé a ver personas en la calle que fijaban intensamente su vista en mí. A estas alturas ya sabía que esas personas estaban fallecidas y solo yo las veía. También en mi trabajo me pasó que pude ver familiares de 3 compañeros. Sin conocerlos se me aparecían y luego me enteraba de que estaban muertos. Supongo que en ese periodo oscuro de mi vida me contacté con alguna facultad extrasensorial. Hacía 2 meses me había comprado una moto nueva. En las noches iba a visitar a mi madre, cuya casa quedaba a unos 15 minutos de trayecto. Al regreso me tocaba pasar por una curva muy pronunciada, donde me gustaba acelerar para que mi moto se ladeara. En una oportunidad, como a eso de las 12 de la noche, mientras me despido de mi madre, se me ocurre ponerme el casco dentro de la casa. De inmediato sentí olor a flores, pero como a flores de funeral. Me subí a la moto y partí. Iba despacio, ya que había quedado con algo de temor. Al llegar a la curva bajé aún más la velocidad, cosa que no hacía habitualmente, y entonces me encontré de la nada con una mancha de aceite en el camino. Supe enseguida que me iba a caer, y así fue. La moto se deslizó, cayó y salió disparada. En ese momento la solté y quedé sentada en la calle, pero la moto se impactó con la vereda y se detuvo muchos metros más allá. Llegó gente a ayudarme, aunque afortunadamente no tenía mayores lesiones, apenas un raspado en mi dedo meñique. Creo firmemente que ese olor a flores de cementerio que sentí al ponerme el casco fue un aviso. Si hubiera ido a la velocidad que acostumbraba, quizás hoy no estaría contando esta historia. En el año 2010 mi hermano falleció. En ese momento yo tenía un hijo de 4 años al que siempre dejaba viendo la televisión después de bañarlo. Él tenía la costumbre de llamarme cuando estaba ahí sentadito, pero por lo general eran cosas sin importancia, así que muchas veces si estaba muy ocupada no acudía a su llamado. Una tarde, habían transcurrido recién 2 semanas desde la triste muerte de mi hermano. Mi niño me llamó tanto que terminé yendo a ver qué quería. Me dijo que mi hermano, su tío, estaba parado en la puerta y después se había ido a sentar sobre la cama. Yo quedé en blanco por unos segundos. Luego le pregunté dónde estaba su tío, a lo que me contestó que no sabía de qué le estaba hablando y se puso tranquilamente a jugar. Hasta el día de hoy no recuerdo haberme dicho nada de eso. Mi marido falleció hace 5 años en un accidente. Yo quedé muy mal, no podía superarlo. En un momento de desesperación fui con una especie de medium porque quería saber cómo estaba él. Recuerdo que pasaron unos minutos muy largos sin resultados hasta que de pronto la medium me dice que escucha la palabra muñeca. Yo de niña tenía una muñeca que conservo hasta el día de hoy y con mi marido bromeábamos a veces con ella. A mí me dio miedo y quise retirarme. Esa noche soñé con él. Me decía que botara la muñeca porque algo malo se había apoderado de ella y que querían confundirme. Recuerdo haber despertado con un amargo sabor de boca, realmente angustiada y mal. La muñeca que yo tenía casi como un trofeo encima de un mueble no estaba ahí, sino que botada al lado de mi velador. Le conté todo a mi hija, la bendecimos, pero finalmente me deshice de ella. Había pasado 1 año desde la muerte de mi marido y me sentía muy sola.
Por lo tanto, me fui a vivir con mi hija y mis nietos. A nuestros muertos hay que dejarlos ir. Si nos aferramos a ellos, el mal puede acecharnos y confundirnos. Así como existe el bien, también existe el mal. Una noche estábamos carreteando en el dormitorio con mi señora, recién mudados a nuestra casa actual. Son viviendas pareadas de material sólido y con muros muy gruesos. Al día siguiente me sentí un poco enfermo, así que me quedé en cama y mi señora se fue a trabajar. Luego de un rato oí el timbre de la casa. Al abrir me encontré con un señor mayor que llevaba puesta una bata de hospital y sandalias. Me dijo que la noche anterior habíamos estado fumando, que él vivía al lado y que a través de la pared se pasaba el humo. Me contó que estaba muy enfermo, que tenía cáncer y que el humo le hacía mal sumado a que su familia se preocupaba, así que me pidió que por favor no fumáramos más. Le contesté que las paredes eran de concreto y que no era posible que el humo penetrara a través de ellas. A lo anterior replicó que él había tenido mucha experiencia trabajando en la vida nocturna y conocía bien los vicios asociados a esta e insistió en que por favor dejáramos de fumar. Finalmente me despedí de él porque me sentía muy mal y quería volver a acostarme. No le tomé mayor asunto al tema, pero más tarde descubrí que la casa vecina estaba totalmente vacía. Le pregunté a mis papás qué sabían sobre esa casa y me dijeron que llevaba más de un año desocupada y que antes vivía un viejo que era ventríloco de la televisión y que había fallecido de cáncer. A mediados de 2019, una madrugada, mi hija bajó a la cocina y subió nerviosa a mi pieza a preguntarme quién estaba sentado en el living a oscuras. Bajé de inmediato a ver, pero no había nadie. Asustada nos pidió dormir con nosotros, en vista de lo cual mi señora fue a apagar la luz de su pieza. Desde mi dormitorio escuchaba cómo prendía y apagaba la luz varias veces. Recién al otro día, para no hablar delante de la niña, le pregunté qué había ocurrido. Me contó que justo cuando estaba apagando la luz vio a alguien acostado en la cama de nuestra hija, por lo que la volvió a encender, pero no había nada. Luego, al apagarla por segunda vez, ese alguien ya no estaba acostado, sino estaba sentado en la cama. Al encender una vez más la luz, tampoco vio nada. Pero cuando la apagó una tercera vez, esta presencia, aún sentada, volvió la cabeza hacia ella. Debido a esto, mi esposa decidió dejar encendida la luz de la pieza e irse a dormir. Desde entonces comenzamos a sentirnos muy mal en la casa. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.